Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. En gran manera, en esta hora que vamos a estar expuestos a tu palabra, yo te suplico que la gracia, la misericordia tuya sea sobre nosotros y que nos alcance en lo profundo de nuestro corazón. Podamos recibir esta palabra, esta semilla de fe, y podamos continuar en ella creciendo y en el esfuerzo con tu Espíritu Santo para poder llegar a ser ese hombre perfecto, en esa estatura perfecta que tú esperas de nosotros. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Espíritu Santo, trae la voluntad de Dios clamada, hablada a través de la palabra. Úsame como ese canal de bendición para poder ministrar tu palabra con denuedo. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, y que nosotros seamos plantíos tuyos, que podamos pronunciar esta palabra en cualquier lugar y ella haga el efecto deseado por ti para las naciones. Espíritu Santo, muévete en nosotros. Ángeles de Jehová, ministrennos en esta hora. En el nombre de Jesús lo proclamamos y lo declaramos hecho para gloria tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Bendita sea la gloria del Señor. Y me gozo mucho en estas palabras, hermano, porque verdaderamente nosotros muchas veces olvidamos el producto que da esta palabra a la hora de nosotros poder vivir en esta palabra. Es el momento, hermano. Este es el momento. Yo quiero hablarle de una flor viva. Cuando nosotros vamos a la jardinería o vamos a la floristería, nosotros tomamos las flores más frescas y más lindas, que las que más nos gusten y que estén a nuestro alcance en costo. La llevamos a nuestro hogar, la ponemos en un florero y la dejamos allí. La vemos hermosa, pero sabemos que su destino será la muerte, porque ella no está arraigada, no tiene raíces. Fue cortada y fue puesta solo para exhibición de unos días. Así algunos de nosotros, como esta flor, muchas veces manifestamos que estamos en el Señor y que vivimos para el Señor. Pero nosotros nos estamos marchitando poco a poco, día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Nos estamos secando, pero nos estamos conformando a este sentir. Es muy extrema la palabra de un lado a otro. Cuando leímos, es muy extrema la palabra que te dice que no ande en consejos de impío, que no ande en ese consejo. Andar en el consejo de un impío es escuchar, acudir a ellos cuando nosotros estamos en necesidad. Pero impío no es solamente la persona que no ha declarado que Jesucristo es el Señor de su vida. Habemos muchos que estamos dentro de la iglesia como aquella flor que fue cortada y puesta en un jarrón. Nos ven hermosos porque tenemos todavía la fluidez de la vida, el color es vivo, podemos todavía hablar en lenguas, todavía oramos un poco, todavía visualizamos cosas del reino, todavía vamos a la iglesia, todavía leemos la palabra, todavía
damos diezmos, damos ofrendas, ayudamos a los ministerios diversos dentro de la congregación y fuera de ella. Todavía estamos hermosos en apariencia, pero su finalidad es morir. La finalidad de una persona que esté como la flor, que solamente se muestra, pero no tiene una relación íntima con el Señor. Y antes de buscar el consejo del Señor, acudimos a esas personas que en apariencia se ven bien, que aparentan que estar bien. Y esas personas nos dan consejos, porque estamos afligidos y no hemos acudido al Señor. ¿Por qué no acudimos al Señor? Porque fuimos cortados como aquella flor y estamos puestos en una jarra con agua, pero al no tener raíz, prontamente perecerá. No durará mucho su esplendor. El mismo Dios nos compara a las flores del campo. Dice, oye, miren la flor del campo que hoy es y mañana deja de ser. La flor del campo nadie la siembra, ya nacen solas. Están ahí, son flores hermosas. Pero tú vas al otro día y no hay flor alguna, porque la muerte vino, le tocó el sol. Son flores de estaciones. Así hay muchos cristianos que somos flor de estación. Estamos sirviéndole a Dios porque tuvimos una bendición. Le estamos sirviendo a Dios porque Dios nos hizo algún milagro. Le estamos sirviendo a Dios porque estamos sacando un provecho de algo. Buscamos a Dios como las personas que no le conocen, para que nos haga los milagros, nos traiga las bendiciones, que los graneros estén llenos, que estemos sanos, que tengamos un buen empleo. Sabemos pedirle esas cosas a Dios, pero el consejo de Dios no es buscado. Cuando estamos pasando por los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros acudimos a personas con apariencia de creyente, pero que nosotros también lo hemos visto, que se están marchitando, que no tienen una relación íntima con Dios, que no hay un compromiso con Dios. Y todo el que no anda en el consejo de Dios anda en otro tipo de consejo, y el otro tipo de consejo es el consejo del impío. Por eso dice que es bienaventurada la persona que busca el consejo en Dios, que espera en Dios, que no se mueve fácilmente. Ahora dice que si se detiene en el camino de los pecadores, es una persona que no es bienaventurado. Si tú te detienes en sus caminos, ¿cómo nos detenemos? Nos detenemos cuando miramos la prosperidad de ellos y comenzamos a imitarlos. Imitamos actuaciones de personas que no le están creyendo a Dios. Por eso esta palabra no solamente se refiere a personas inconversas. Hay muchas personas inconversas que tienen un buen consejo que dar, que tienen una palabra sabia en sus labios, y sin embargo no le sirven a Dios. Yo no estoy atacando al inconverso. Yo no estoy en contra de que una persona que tiene la sabiduría que Dios le dio para dar consejos no lo dé. La palabra dice que en la abundancia de consejos hay sabiduría. Pero sí estoy en contra de aquellos hermanos que han dejado, se han cortado de Dios. Han cortado esa comunión con Dios. Han cortado esa integridad delante de Dios. Le importa que piensen de ellos. Le da lo mismo lo que mueven, lo que aparentan, lo que otros ven. Ahora el Señor nos dice que no nos detengamos en el camino de ellos, que no miremos. Mira, hermano, a veces nos detenemos a mirar sus actuaciones, sus formas. Y lamentablemente nosotros los humanos tendemos a aprender más de las cosas malas que de las cosas buenas.
¿Por qué nos pasa? Nos pasa porque Pablo expresó diciendo que en nuestro interior corre el pecado, porque fuimos vendidos a pecado. Pero dice, oh, gloria a Dios por Jesucristo, aleluya, que nos libra de la ley del pecado que hay en nuestros miembros. Nuestros miembros tienden a pecar porque fuimos vendidos, pero no nos justifica el que hayamos sido vendidos. Lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario a favor de nosotros, para ser Él el Salvador de nuestras almas. Por eso no nos debemos de detener en el camino de los pecadores, dice aquí. Gente que pecan de continuo. Porque la Biblia nos enseña que quién es el hombre que diga que es justo y no peca. Porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. La diferencia está en que el hombre que cae en el pecado tiene una relación con el Señor y va y se reconcilia con el Señor. Porque el pecado es una ofensa a Dios. Es una falta de respeto al Señor. Es una falta de fidelidad para el Señor. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que vayamos en el momento que caímos en dicho pecado, en esa relación, y decirle, Señor, tú eres mi Padre. He pecado contra el cielo, también contra ti. Perdóname y recíbeme como a uno de tus hijos. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Pero también, cuando tú vas y visitas a esos pecadores y te sientas en sus casas a compartir con ellos, dice, mira, bienaventurado el que no se siente en la silla de los escarnecedores. Es una bienaventuranza, significa 7 veces feliz la persona que no va a sentarse a la casa de pecadores. Porque aunque sea tu mamá, tu papá, tu familia, tus hermanos, si ellos tienen un pecado vivo en su casa, ¿saben qué significa un pecado vivo? Un pecado no confesado, un pecado que no hay arrepentimiento en el mismo y es sabido por ti, y tú vas y te sientas allá a comer. ¿A qué visitamos? Cuando llegamos a un hogar, nos dicen bienvenido, tome asiento, siéntate. Siéntate como en tu casa. Ahí nos sacamos los zapatos, subimos los pies en los muebles, vamos a la nevera ajena, la abrimos, bebemos lo que hay allí de bebida fría para refrescarnos. Es nuestra costumbre. Ahora, ¿qué nos dice el Señor con respecto a esto? Dice que tú eres bienaventurado si no vas a esos lugares. Si tú no, porque las personas normalmente entienden que una silla de encarnecedores donde hay ídolos. Pero la cosa es que el que es idólatra y tiene su par de retratitos guardados por ahí, con sus velas y sus cosas, o otro tipo de religión, porque hay muchas religiones que tienen diversos ídolos. Y nosotros vamos y nos sentamos ahí a beber y a comer, y tú lo ignoras, pues estás exento de culpabilidad, porque tú ignoras que eso está pasando en ese lugar. Pero el conocimiento te da poder para rechazar o poder para mantenerte junto al pecado de otro. Porque cuando tú te sientas en la silla de ellos, Dios te ve a ti igualito que a ellos. Por eso tenemos que tener cuidado dónde entramos, dónde comemos, con quién nos juntamos. Y esto no se trata de religiosidad, se trata de salvación. Dice que es bienaventurado es ese hombre que no anduvo en ese consejo, que no fue a buscar consejo en gente que usted sabe que no ora. ¿Cómo sabemos que estamos cortados, nada más exhibidos en un florero? Gente que usted sabe que no tiene testimonio de que es un siervo, una sierva de Dios, un hombre, una mujer íntegro con Dios, que sus obras son obras de santidad, de fidelidad y de pureza delante de Dios. No es cuestión de que tú sepas que un día se bebió una cerveza, que se emborrachó, que cogió un hombre, que cogió a una mujer, que pecó. Sí, tú supiste todo eso y luego supiste que se
consagró al Señor y anda en una vida diferente, ese hombre fue salvo por la gracia. Esa mujer fue salva por la gracia. No hay que andar detrás de ellos para perseguirlo como hicieron con la mujer adúltera. Porque Dios no nos ha mandado a ser perseguidor de la iglesia. Dios nos ha mandado a estar en la unidad del Espíritu con la iglesia y a su nombre. Ahora dice que todo al contrario de no haber ido a la casa del escarnecedor, de no buscar el consejo del impío, además de eso dice, ni miró el pecado de los transgresores para copiar su mala conducta y hacer como hacen ellos. Yo quiero que vayamos a una reflexión pequeña. Cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo, Él le dio una palabra a Moisés y le dijo: dile a tu pueblo que no tomen los malos hábitos y malas costumbres de los habitantes de la tierra que yo le doy por posesión. Que no cojan las malas costumbres de ellos. Que no actúen como ellos. Pero nosotros, cuando vemos gente pecadora y nos atraen, porque el problema es que el pecado atrae y nos atrae, queremos hacer como hacen ellos. Ay, yo parezco como un estúpido, déjame hacer como hacen ellos. Y ahí nos olvidamos de la ley de Jehová, que Dios habló a Moisés diciendo: no haga como ellos, no copien de sus malas acciones. Ahora dice, sino que en la ley del Señor esté su deleite. ¿Qué es la ley del Señor? Oiga, no es fácil los mandamientos que Dios nos deja. Porque miren esto, si usted tiene un hermano, si usted tiene una hermana, si usted tiene su mamá, usted tiene su papá, su mejor amiga, su mejor amigo, la gente que económicamente le ha sustentado cuando usted ha estado en un problema económico fuerte. Oiga, que te está diciendo el Señor que tú no te puedes ir a sentar a la casa de ellos. Y esa gente lo que te invitan es a ir a comer a su casa. Ellos te invitan a que tú vayas allá y te deleites con las bendiciones que ellos han obtenido de algún modo, fraudulento casi siempre, con engaño, con maldades, y muchas veces lo han conseguido con su esfuerzo, pero no se han rendido al Señor y tienen una vida de pecado. En su vida no existe el temor hacia Dios. Pero es que nosotros no podemos exigirle a nadie que no sea cristiano que tenga temor de Dios, porque el temor a Dios es una producción, es un producto que ha surgido de la fe. El temor a Dios no es algo que decimos: ay, Dios me va a matar, ay, no, Dios me mata. No, es que yo amo tanto a Dios que en mí se ha producido ese temor, que es un temor reverente. Ahora, ¿cómo yo logro tener un temor reverente? De una sola manera, sencilla. Aquí lo explica el Señor en su verso 2. Dice que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día, pero también medita de noche. ¿Cuándo es que vamos a meditar? De día y también de noche. Quiere decir que Dios lo que quiere es una eterna comunión con Él. A veces nosotros vamos caminando y vemos un desorden, una conducta desordenada en alguna persona en la calle, un prójimo, y nosotros decimos: Señor, ten piedad. Ven, de una vez sale esa comunión. Señor, ten piedad. Otros se paran a ver hasta dónde llega el lío, el pleito, cómo se desarrolla. Sacan sus celulares y a grabar se ha dicho, pero sin una comunión con el Señor. Ahora, cuando nos deleitamos en la ley de Dios, el pecado se aleja más y más de nuestras vidas. El deseo de pecar se aleja más y más. ¿Por qué? Porque el hombre interior está muriendo a los deseos de la carne y está naciendo un nuevo hombre que es renovado, restaurado por el poder de esa ley de Jehová viviendo en nuestros corazones. Porque escrito está, dice el Señor, que las leyes de Jehová tienen que estar inscritas en nuestro corazón. Ya no más en la madera, ya no más en las paredes.
Ahora el Señor la quiere como un tatuaje, pero en el alma. No que vayamos a un tatuador, oh, Jesús es el Señor. No, ama al Señor con tu corazón y a su nombre. Ahora dice que cuando tú logras esas cosas, será como un árbol firmemente plantado. Hay árboles que no están firmes, pero usted lo ve verdecito, hasta con fruto inclusive. Pero llega un ventarrón y lo vemos en los parques como en el suelo. Y vemos esas raíces gigantescas que se desarraigan. Pero ¿cómo? Porque no estaban firmemente plantados. Estaban ahí, eran grandes, eran fuertes, eran verdes, daban frutos, pero no estaban firmemente plantados. Todos vemos la noticia que salió un árbol con la brisa y rompió una casa, rompió un carro, mató tantas personas. Pero ese árbol no estaba hueco. Ese árbol no estaba podrido. Ese árbol estaba verde, fuerte, robusto. Pero sus raíces, yo no sé cuántos de ustedes han podido apreciar cuando dan la noticia y esas raíces tan grandotas afuera, toditas, que no quedó una adentro. Tú dices, pero ¿y cómo fue eso? Con esas raíces tan fuertes. La explicación la da el Señor. No estaba firmemente plantado. Ahora, Dios no solamente nos quiere plantar firmes, sino junto a corrientes de agua. ¿Para qué? Para que demos fruto a su tiempo. Cuando tú estás plantado en Dios, en ayuno, en oración, en vigilia, leyendo tu Biblia, actuando como un cristiano, viniendo a tu servicio, tomando responsabilidad con tu ministerio, entonces tú estás ahí plantado y da todos los frutos que debe de dar. ¿Cuándo? Los frutos se dan en el momento que se necesitan. Cuando tú necesitas mediar paz, tiene paz. Cuando tú necesitas usar el amor está. Cuando tú necesitas ser bondadoso, la bondad aparece de suyo, porque es un árbol que está plantado, no hay contienda en el árbol. En el árbol hay un fruto para cada cosa, dice dominio propio. Ese árbol va a manifestarse allí cuando te estén sacando de la casilla, cuando tenga que aparecer ese hombre iracundo, malvado. Entonces tú lo haces morir. ¿Con qué? Porque va a aparecer un fruto de justicia, de dominio propio y amor hacia esa persona, que dice la palabra que amemos a los que nos odian, a los que nos persiguen, a los que buscan nuestro mal. Pero no podemos dar frutos si no estamos firmemente plantados junto a Shahamandarabasoa, a esa corriente de agua. Ahora bien, dice que dará tiempo, a su tiempo, el fruto. Hay gente que dice, no, deja que se me quite el enojo para yo poder hablar, porque estoy demasiado enojado. Esa gente no están junto a un río plantado firmemente. No hay frutos en ellos. No importa que hablen mucha lengua, los frutos no son lengua. Los frutos son lo que nos deben de acompañar todos los días de nuestras vidas. Las lenguas son señal, pero es señal al no creyente. Hablando en lengua, tú no vas a hacer que la gloria de Dios se manifieste. Y no es que no hable en lengua, porque yo lo que dice, habla en lenguas, aconseja Pablo. Pero si tú no tienes una interpretación de ellas, hablará para ti mismo. Edifica tu espíritu. No es que pare de hablar en lengua. Habla en lengua, muchas, todas las que quiera, pero para ti, no un reguero de lengua. Y cuando ven los incautos o los hermanos que se desesperan con tu actitud, que saben que tú no te estás frenando, que hay dominio propio, y a su nombre dice que su hoja no se marchita. Pero ¿qué hoja? ¿De qué hoja estamos hablando? De las actitudes. No te va a marchitar, no te va a quedar corto. Tú no te vas a quedar de que, espérate, que yo no produje, porque lo que pasa es que mis hojas están marchitas. Usted va a estar verdecito. Una hoja marchita es una hoja que está por morirse. Pero cuando usted está al lado de una fuente de río de agua viva,
no de aguas estancadas, usted no va a tener hoja muerta. Usted no va a tener desánimo. Hay hermanos que están llenos de desánimo. Hay hermanos que no tienen compostura espiritual, que andan en un desorden espiritual. Ahora el Señor te dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no estás plantado junto. Porque tú lo que te hace acompañar de pecadores. Porque tú te estás reuniendo con pecadores. Porque te estás sentando en silla de escarnecedores. Porque tú lo que tienes es una carnalidad sobre de tu vida. Cuando tú atiendes a las cosas del Señor, a su ley, te deleitas en ella de día y de noche, tú no tienes tiempo para perderlo junto a personas que no son productivas para ti. Ahora bien, dice que en todo lo que tú hagas, prosperará. Hay gente que emprenden cosas y se le mueren en el camino y dice, ay, yo comencé esto y no pude terminarlo. Porque no tienen una relación con el Señor. El que tiene una relación con el Señor va a terminar lo que comenzó. Porque fiel es Dios. El que comenzó la obra la terminará en ti. Todo lo que tú comiences en el Señor va a ser de prosperidad para tu vida. Absolutamente todo. No son algunas cosas, son todas las cosas. Así que el verso 4 sigue diciendo, no así a los impíos. A la gente que no tienen esa relación con Dios, no le va como le va al creyente, que dice en el verso 3. Porque dice, no le va así a los impíos, a los que están cortados, a los que tienen una apariencia, a los que se creen que son pero no son nada, al que dice que ve pero es ciego, al que dice que es rico pero es pobre. Oye lo que le dice el Señor, que son como paja que se lo lleva el viento. Va a venir el Señor y mandará el hombre a su era para que sople. Y cuando sople te va a pasar como aquel árbol que cae porque sus raíces no están firmes. Y te va a volar, no te va a quedar en la tierra, va a volar, pero va a volar como se lo lleve el viento al infierno. Que dice el Señor que caerá la paja al infierno. Eso es lo que habla el Señor en el libro de Mateo. Que irá como una paja al infierno. Allí donde el fuego no se apaga, donde el gusano, que es tu conciencia, no se muere. Tu conciencia es el gusano. No es un gusano literal que te va a picar en la piel. Es tu mente, que no se va a ir nada de lo que tú sabías que debías de hacerlo y no lo hiciste. Y Amazonda que ya. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. ¿A dónde? En el juicio. No se van a quedar ahí porque van a volar como una paja, dice el Señor. Dice que ni los pecadores en la congregación de los justos tampoco van a permanecer firmes en el día del juicio. Santo, poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar. Él está aquí para salvar. Él está aquí para romper toda obra de maldad.